hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su gloria estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su gloria estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su gloria estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey, eres Rey.
desde mi interior. Deseo encontrar tu perfecto amor, sentir tu presencia y tu dulce voz, acercarme a ti, te quiero sentir, yo quiero adorarte, Dios, desde mi interior. Deseo encontrar tu perfecto amor, sentir tu presencia y tu dulce voz. Tú eres mi amigo fiel, solo tú llenas mi ser. Yo vengo a adorarte, mi amado Jesús. Vengo a darte gracias por morir en la cruz. Yo vengo a adorarte, mi amado Señor. Tú me has salvado y me has dado tu amor. Acercarme a ti, te quiero sentir, yo quiero adorarte, Dios, desde mi interior. Deseo encontrar tu perfecto amor, sentir tu presencia y tu dulce voz. Tú eres mi amigo fiel, solo tú llenas mi ser. Yo vengo a adorarte, mi amado Jesús. Vengo a darte gracias por morir en la cruz. Yo vengo a adorarte, mi amado Señor. Tú me has salvado y me has dado tu amor. Yo quiero acercarme a ti, solo a ti. Yo quiero acercarme a ti, Jesús. Oh. Yo vengo a adorarte, mi amado Jesús. Vengo a darte gracias por morir en la cruz. Yo vengo a adorarte, mi amado Señor. Tú me has salvado y me has dado tu amor. Yo vengo a adorarte, mi amado Jesús. Vengo a darte gracias por morir en la cruz. Yo vengo a adorarte, mi amado Señor. Tú me has salvado y me has dado tu amor.
Les saludo muy cordialmente mi amiga y mi amigo, hermana mía y hermano mío. De verdad estamos contentos de poder compartir esta serie sobre el Adviento. Vivimos una época muy interesante. Miren, cuando usted es visitado por una persona que usted aprecia mucho, ¿qué hace usted? Le arregla la casa, ¿verdad? El departamento que tiene lo pone a limpiar con días de anticipación. Usted le asea, le limpia, lo hace lo mejor posible por tener sábanas limpias, un cuarto bien agradable, porque viene el huésped, viene el invitado de honor a la casa. Y exactamente este es el tiempo que recordamos nosotros un Adviento. El Adviento es recordarnos a Jesús que viene. Jesús vino por primera vez y recordamos su venida, recordamos que ese huésped va a venir por unos días. Y queremos nosotros arreglar nuestro corazón y tenerlo limpio, arregladito para que Él pueda venir. El Adviento también es un periodo en el cual la iglesia tradicional nos enseña que comienza desde antes del 30 de noviembre, en este caso el 29, hasta el 24 de diciembre, una época en la cual nosotros reflexionamos, pensamos en la vida de Jesús. Y precisamente yo quisiera recordarle algunos versículos que hablan de Jesús. Uno de ellos está en Mateo capítulo 1, versículo 22, cuando dice que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Es decir, con tiempo, Isaías, 700 años atrás, habla que iba a venir Jesucristo, 7 siglos, y se cumple la profecía como dice Mateo. Y cuando dice la Biblia que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, igual se cumple, y Jesús vino. El Adviento nos recuerda ese periodo. Comenzamos con la tradicional vela del amor, pero más que eso, es el recuerdo de nuestro Señor. Y nosotros los cristianos evangélicos recordamos no solo su primera venida, sino recordamos también su segunda venida. Pero hoy quiero que usted y yo reflexionemos un poquito eso del Adviento, ¿les parece? Estamos en una época navideña para algunos. Sabemos que no es exactamente la fecha del nacimiento de Jesús. No recordamos tanto el 25 de diciembre. No recordamos y ni hacemos énfasis a la fiesta en sí. Hacemos énfasis al nacimiento del Dios hecho hombre. Así que acompáñeme usted y yo en este sermón temático a pensar en 4 escenarios. Sí, 4 escenarios muy importantes para que usted y yo reflexionemos. ¿Qué le parece? Nuestro tema es tiempo para vivir como Jesús. Sí, este es un tiempo para vivir como Jesús. Y nació este tema, obviamente, de lo que estábamos reflexionando cuando en Mateo el Señor le dice que los discípulos debían ser como su maestro, vivir como Él. Ya llegaremos a ese texto. ¿Qué le parece si usted me acompaña con la Biblia o con su celular al primer escenario? El primer escenario tiene que ver tiempo para recordar la primera venida. Recordemos entonces el texto que citamos, Mateo capítulo 1. Recuerden que Mateo fue un publicano, seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, un apóstol, un enviado por el Señor. Y Mateo, este hombre muy talentoso, escribe a judíos, escribe pasado el año 60 y les escribe este interesante evangelio. En el Mateo capítulo 1, versículo 22, dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Está hablando del profeta Isaías, por supuesto, ¿no? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Hoy vivimos una época de conflictos, una época de sindemia, dicen otros, ¿no? Una época muy dura, muy difícil, pero Dios está con nosotros. Dios nos acompaña, porque ese es el significado primordial del Adviento, ¿no? La venida del Señor. Él vino para estar con nosotros. Él nos acompaña y también su nombre, el nombre de Jesús, que significa Salvador, Jesús. De manera que es un tiempo para recordar su primera venida. La primera venida que Él fue como un niño. Vino de la bendita Virgen María, nació por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo función de concepción, de concebir y también de engendrar. Y el Espíritu Santo también nos mostró la vida de Jesús en sus evangelios, ¿verdad? Además, los magos también, o los sabios, ellos adoraron a Jesús y también nosotros lo debemos hacer. Así que, en primer lugar, es muy importante que recordemos el tiempo de su venida.
Su vida, una vida sin pecado. Su nacimiento, su juventud. Él obedeció y se sometió a sus padres. Su sufrimiento, sus servicios, su muerte en la cruz y su resurrección. Está basado en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de su vida. Hay incluso una película, La vida pública de Jesús, que habla de Jesús que nosotros creemos. Un Jesús realmente humano, pero divino a la vez. 100% hombre, 100% Dios. Ese es nuestro Jesús. Un Jesús que se sonreía, un Jesús que disfrutaba de la vida, pero que también sirvió, que también padeció, que también sufrió por nosotros. Pero este tiempo de Adviento nos recuerda en este tema que estamos viendo, tiempo para vivir como Jesús. En segundo escenario, el tiempo para tener esperanza a pesar de la COVID-19. Sí, tiempo para tener esperanza. Una de las palabras claves en estos tiempos es esperanza. Bien lo decía uno de los consejeros matrimoniales, don Porras, que si no hay esperanza, estamos realmente en una situación difícil. Y es cierto, ¿no? Todos nosotros queremos esperanza. Si usted tiene la esperanza de vida, ¿verdad? Pero si no le dan esperanza de vida, usted no tiene ya sentido la vida. ¿Quién no tiene esperanza? Todos queremos tener esperanza. El joven que quiere tener su profesión tiene la esperanza de culminar sus años, sus estudios y ser un profesional. Ese mismo que quiere casarse, o la joven o la señorita que quiere casarse y tener una familia, tiene esperanza. La esperanza también nosotros tenemos de que ya salgamos, o este COVID, algunos sean sanados, curados. La esperanza es muy importante. Quien tiene esperanza, pues aspira a vida, ¿no? Sin esperanza no tiene sentido la vida y por eso muchos se suicidan, se quitan la vida. La esperanza es muy importante. Y cuando hablamos de esperanza, la Biblia sí da esperanza. La Biblia, nosotros tenemos la esperanza de que va a venir Cristo por segunda vez. El creyente disfruta de esa esperanza, de la venida de Jesús. Saben, la esperanza es algo que uno espera. No es tanto la espera, porque larga la espera para el que espera, pero es más larga sin saber lo que se espera, ¿verdad? La esperanza es muy importante y en este tiempo es vital. Bien dice 1 Corintios 13 al final, dice, y ahora permanecen el amor, la fe y la esperanza. Entonces, la esperanza también la esperamos nosotros, es una obra del Señor, es una virtud también, es también nosotros, es un fruto también, que nosotros creemos que todo cristiano tiene que tener esperanza, la esperanza de una vida mejor, la esperanza de que todo este mundo cambie, sea transformado y un día vivamos para siempre con el Señor con justicia y con paz. Pero el tercer escenario que nos lleva a pensar y a reflexionar en este Adviento o tiempo de la venida de Jesús que recordamos, es este tiempo o este escenario tercero, tiempo para vivir como el Maestro. Todo creyente en Jesucristo, el momento en que recibe a Cristo como Señor y Salvador, que decide y le da y toma su cruz y le sigue y le dona su vida y le da su vida y le dice, Señor, toma control de mi corazón, de mi vida, te la entrego a ti. En ese instante, su Maestro es el Señor Jesús y tiene que seguirle. Miren que en Mateo capítulo 10, dice nada menos que el Señor Jesús, Mateo capítulo 10, más adelantito dice lo siguiente. Dice la Nueva Versión Internacional, en Mateo 10, versículo 24, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. 25, basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Nosotros debemos seguimos a Jesús. Por eso el tema, tiempo para vivir como Jesús, es que somos seguidores de Jesús. Si somos seguidores de Jesús, tenemos que andar en los caminos de Jesús. Yo imagino que todo cristiano, no me imagino, dice, la Biblia enseña que tenemos que vivir como Jesús. Y vivir como Jesús es vivir esa vida de sufrimiento, pero también una vida de abundancia y llenura del Espíritu Santo. Vivir como Jesús es vivir una vida que agrada a Dios. Es imposible realmente ser cristiano. Yo diría así, imposible, porque el único que nos puede ayudar a vivir la vida cristiana es el Espíritu Santo. Y para poder, porque solos no podemos. No podemos, el que permanece en mí, el que no permanece en mí, realmente no puede dar fruto, ¿no? Bien dice también 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, ¿no?
Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, ya anciano, ya antes de escribir Apocalipsis por ahí, y él dice en 1 Juan capítulo 2 algo interesantísimo que vale la pena recordar. 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice así: el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, dice la Reina Valera. Pero la nueva traducción dice debe vivir como él vivió. Usted afirma que es de Cristo, usted afirma que es creyente, debe vivir como él vivió. Hay ahí la diferencia, ¿verdad? Vivir como el Maestro, vivir como Jesús. Ahora, no es una vida religiosa, no es una vida de hipocresía. Al contrario, los hipócritas debemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Es una vida de llenura del Espíritu Santo. Vivir como el Maestro significa seguir su cruz. Vivir como el Maestro significa una vida de servicio. Vivir como el Maestro significa agradar a Dios en todo lo que hacemos. Significa obedecer la palabra de Dios. Significa que si soy esposo tengo que amar a mi esposa y tengo que serle fiel a Él y por supuesto a Dios también. Significa que yo en lugar del trabajo pues tengo que dar buen testimonio. Tengo que ser el que robe, ya no robe más, sino trabaje. El que tiene, comparte con el que no tiene. Y así, la vida tiene que ser diferente, distinta. Y si uno se equivoca, si uno peca, tiene que pedir perdón, confesar sus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como hombres y mujeres frágiles que somos, tenemos que reconocer que no podemos en nuestras propias fuerzas caminar con el Señor. Por eso le pedimos ayuda a Él, recurrimos a Él. Vivir como Jesús, ese es la clave de la vida cristiana, la clave del éxito. No es una vida solamente una vida fácil o una vida cómoda. Ahora, tampoco una vida de independencia económica. No es malo tener, si usted quiere vivir trabajando y tener lo que necesita, está bien. Si usted no quiere, pues se lo pierde. Es cuestión de cada persona. Pero lo más importante es vivir como Él vivió. Porque eso dice el Señor. El que dice que permanece en Él debe vivir como Él vivió. El Señor dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Así dice el Señor. Y el esclavo no puede ser más que su maestro. El discípulo no puede ser superior a Él. Tiene que seguir los pasos del amo. Nosotros seguimos también los pasos de nuestro Señor. Qué interesante, ¿no? La vida cristiana es un desafío realmente, ¿no? Este es un tiempo de Adviento. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Porque la tradición, nuestra religión tradicional nos mete un Adviento religioso. Es bonito, nos mete un Adviento ceremonial, pero no nos desafía a vivir como Jesús. Al contrario, la Biblia nos desafía a vivir como Él vivió. Debemos dejar la religiosidad y vivir como Él vivió. Pero este tercer escenario se complementa mejor cuando hablamos del cuarto, el Adviento. Tiempo para vivir como Jesús, que es nuestro tema. Este es el cuarto escenario, tiempo para ser solidarios y obedecer a Jesús. Si esta pandemia, sindemia que le llaman también, realmente cambió todo, hermano. La palabra cambio esa es la clave. No podemos dejar de ser, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Cambió totalmente todo, los planes que tenía la ONU, los planes que tenía la FIFA en su torneo de fútbol, los planes que tenían todos los escenarios políticos, religiosos, económicos, las empresas, realmente cambió. Es una era digital. Miren, es un volverse a las Escrituras, es un volverse a la era donde comenzó la iglesia, donde los cristianos comenzaban ellos a amarse. Yo le decía a uno de los pastores en nuestras oraciones, a los tres que estábamos orando por la iglesia, que nos reunimos por 2 horas cada semana, y orando por los hermanos, yo le decía, hermanos, tenemos que volvernos solidarios. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Ese cristianismo no podemos vivir un cristianismo egoísta. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros. Y tenemos que interesarnos los unos por los otros. De esa es la forma de que podemos nosotros poder impactar a la sociedad. De otra manera no podemos llegar. Si no nos interesamos entre nosotros, si no nos amamos entre nosotros, no estamos cumpliendo lo que dice Jesús. Yo recuerdo que en esta pandemia, en esta sindemia, en los meses de marzo y abril, nosotros habíamos hecho una promesa, y perdón que lo diga así, pero es la realidad, ¿no? 3 hermanos habíamos hecho una promesa a 3 personas para la construcción. Y decidimos donar todo ese dinero, hablando con los diáconos, para mejor darlo todo esa ofrenda que habíamos dado para los hermanos.
y gracias a Dios y con la ayuda de los hermanos, hicimos varias canastas de amor. Y saben, hermanos, fue lo más bonito haber recogido una canasta que tenía una muy buena cantidad para una semana o más de una semana de comida. Habíamos conseguido en un lugar bien económico y para que les dure a los hermanos, y unas 4 docenas de personas fueron bendecidas, gracias a Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es la solidaridad. Y sabe, por ese acto, yo creo que Dios me bendijo también a mí. Nosotros lo hicimos con el ánimo de servir a los más necesitados. Y sabe que Dios nos bendijo también a nosotros, porque nosotros no esperábamos que la gente nos viera. Y vieron hermanos y nos ayudaron a nosotros también. Varios de nuestros hermanos nos ayudaron a mí también, hermano. Yo soy bendecido también. Y Dios, ¿sabe por qué? Porque dimos. Porque este es el tiempo del Adviento, un tiempo que nos recordamos ser solidarios. Este es el tiempo de la pandemia que nos recuerda que no podemos nosotros de dejar de pensar en otros. La solidaridad, el obedecer a Jesús es clave. No podemos vivir un cristianismo si no nos apoyamos mutuamente. Por eso hay gente que crece cuando cree en Jesús. De manera que el Adviento nos lleva a eso, a pensar en los más necesitados, a pensar en los extranjeros, a pensar en las viudas, en los huérfanos, en los necesitados. Yo creo que con eso, ese es el Adviento, el recordar que Jesús hizo eso. Eso hizo nuestro Maestro, nuestro Señor. Vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y yo creo que yo le he pedido perdón a Dios varias veces: Señor, perdóname porque yo a veces no tengo compasión como tú tienes compasión. No veo a la gente así como tú la ves. Ayúdame, Señor, a ver como tú ves. Saben, hermanos, sinceramente, uno tiene que evaluarse a la luz de la palabra y tiene que reconocer y pedir perdón y ser honesto con Dios. Saben, cada persona vive su religión en este tiempo a su manera. Unos adoran a Buda, otros a Alá, otros a María, pero el cristiano debe adorar a Jesús como el único Dios verdadero. Y aunque tengamos distintas maneras de pensar como ecuatorianos, debemos respetarnos y amarnos, no importa cualquier religión que tengamos. Lo importante es que debemos anunciar que Cristo vino a salvar al pecador. Nos recordó su amor por nosotros. El versículo más famoso y más clave de la Biblia no es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos recuerda que Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros. Ese es el amor más grande que Él tiene, ¿no? Y el Adviento nos recuerda eso. Si alguien quiere celebrar con velas de amor, de paz, de gozo, está bien, puede hacerlo. Si alguien quiere tener un árbol de Navidad, puede hacerlo. Y si no quiere tenerlo, tampoco, no lo puede tener. Es asunto personal. Lo más importante es que no se haga una tradición sin pensar. Es decir, es mejor hacer algo pensado, algo que sobre todo nos recuerde la venida de Él. Hoy es tiempo para vivir como Jesús. Hoy debemos orar por alguien. ¿Qué te parece si usted ora por alguien, por ese vecino, por esa tal vez, o ese familiar, o esa persona que a lo mejor usted le hace la vida imposible? Haz una buena obra, ¿verdad? Testifica y dile a otros cómo Jesús cambió tu vida. Cuéntale, ¿sabe? Cristo cambió mi vida. Te puedo compartir. Él puede solucionar tu problema económico. Y en esta pandemia, en esta sindemia, en esta serie de situaciones, el Señor se ofrece y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Mateo 11, 28 al 29. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si usted y yo le pedimos en este tiempo que Dios nos ayude a vivir como Jesús? Padre, reconocemos que estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde también se han desatado, además del COVID, otras enfermedades. Pero Señor, gracias. Gracias porque tú eres soberano. Gracias porque tú eres el dueño de mi vida. Toma control de mi corazón y ayúdame a serte fiel. Ayúdame a caminar contigo, a vivir como tú viviste. Te entrego mi vida para seguirte, para tomar tu cruz y obedecerte. Señor, gracias, Señor y Salvador de mi vida, en tu nombre. Amén. Que Dios le bendiga. Si usted hizo esta decisión con nosotros, usted tiene que leer la palabra, orar y pedir ayuda. Pida ayuda a un pastor o pide también a una
congregación donde pueda enseñarse la sana doctrina. Que Dios y el equipo que tenemos estamos para servirle y para bendecirle. Muchas gracias.